Acaba de suceder, ahora mismo, en las aguas turbias y casi negras frente a las costas de Egipto, allí donde el Nilo se funde con el Mediterráneo, arqueólogos que trabajan en un frío casi absoluto y en una visibilidad mínima han visto algo que no debería existir. Bajo el haz de una linterna subacuática, emergiendo de una capa de limo de unos 6 metros que los mantuvo ocultos durante más de 2200 años, aparecieron cestos de mimbre intactos, cestos perfectos, repletos de fruta, uvas, higos, yacían allí, intocados desde el mismo día en que la ciudad se hundió en el mar. Muy cerca, en lo que un día fue un complejo funerario, salieron a la luz centenares de piezas exquisitas de cerámica griega. Es el hallazgo más reciente y desconcertante del verano de 2023. Un hallazgo en una ciudad que, según todos los manuales de historia, jamás existió. Una ciudad a la que hasta hace apenas 25 años muchos llamaban mito, leyenda, fábula inventada por el padre de la historia, Heródoto. Los griegos la nombraron Heracleión, los egipcios Tonis. Hoy la conocemos como la Atlántida del Nilo. Su descubrimiento fortuito en dos puntos diferentes fue un golpe, pero lo que seguimos encontrando ahora mismo es más que un golpe, es una refutación de la historia entera que creíamos escrita. Es la prueba de que el mayor puerto del mundo antiguo no simplemente se desvaneció, fue borrado de la faz de la tierra en una sola noche y acabamos de recuperarlo. Para comprender por qué unas cestas de fruta y los templos sumergidos de Tonis Heracleión están obligando a los historiadores a reescribir sus libros, primero hay que mirar alrededor y tomar perspectiva. El océano no es solo agua, es el museo más grande del planeta. En las últimas décadas ha empezado a devolver sus piezas, a entregarnos ciudades enteras y civilizaciones que considerábamos mitos. Vamos a sumergirnos. Contemplemos 9 misterios submarinos ya rescatados de la oscuridad. Cada uno plantea un desafío y un enigma, y cada uno nos prepara para el desenlace, para entender qué ocurrió realmente en el delta del Nilo. Nuestra primera inmersión nos lleva a la costa sur de Grecia, a una profundidad de apenas 3 o 4 metros, tan cerca de la orilla que se alcanza a nado con tubo y aletas, está Pavlopetri. Es la ciudad completamente sumergida más antigua del mundo. Cuando se descubrió en 1964, se creyó que eran simples restos de un puerto romano, pero al fechar la cerámica, los arqueólogos se quedaron helados. No era la época romana, pertenecía al mundo micénico. Hablamos del año 3000 a.C., es decir, 5000 años atrás. Esta ciudad ya era antigua cuando se levantó la Gran Pirámide de Giza. Existía en los tiempos cantados por Homero, en la era de los héroes de la Ilíada y la Odisea. Y no son ruinas dispersas, es el plano completo de una urbe. Con técnicas digitales de imagen tridimensional, los científicos cartografiaron todo. 15 edificios, calles enteras, patios, templos e incluso tumbas. Docenas de tumbas talladas en la roca. No era un asentamiento menor, sino una metrópolis plenamente floreciente de la Edad del Bronce. Y simplemente quedó bajo el agua. ¿Qué la hundió? Un terremoto. Una serie de seísmos hizo descender ese tramo de costa unos 3 metros. El cambio fue súbito. La gente huyó y lo dejó todo. Estamos ante una ciudad intacta de la edad de los mitos y demuestra que los relatos sobre urbes tragadas por el mar no son cuentos, son recuerdos. Pero si Pavlopetri nos parecía antigua, nos equivocábamos. Nos desplazamos a la costa de Israel, cerca de Haifa. Allí, a unos 10 metros de profundidad, yace Atlit Yam, y es asombrosa. No son 5000 años, sino 9000. Es el Neolítico, la edad de piedra. Es antes de la escritura, antes de la rueda, antes de las pirámides, antes incluso de Göbekli Tepe. Era un asentamiento de cazadores y recolectores que empezaban a experimentar con la agricultura. ¿Qué se encontró allí? Los cimientos de casas, un pozo que demuestra ocupación durante todo el año, huesos de animales, herramientas de sílex y tumbas, decenas de esqueletos conservados a la perfección por el agua salada. El estudio de uno de ellos, una mujer y un niño, reveló el primer caso conocido de tuberculosis en la historia humana. Ese hallazgo reescribió la historia de la medicina. Pero lo más increíble es otra cosa. En el centro del poblado hay una estructura megalítica,
7 piedras de unos 600 kilogramos cada una, dispuestas en círculo como un pequeño Stonehenge submarino. Hace 9000 años los cazadores-recolectores levantaban templos megalíticos para luego desaparecer. ¿Qué los mató? No fue un terremoto, fue el océano. Al terminar la última glaciación, los glaciares colosales se derritieron. El nivel del mar subió, y subió deprisa. Engulló su aldea. Atlit Yam no es un mito, es evidencia física de una civilización anterior al diluvio, literalmente arrasada por una gran inundación. Ahora India, el Golfo de Kambat. Durante siglos los textos hindúes del Mahabharata y los Puranas hablaron de una gran ciudad. Dvaraka, capital del dios Krishna, la describían con detalle: 70.000 palacios de oro y plata, murallas poderosas, un puerto, y afirmaban que, tras partir Krishna de la tierra, el océano tragó su ciudad. Durante 7 días el mar creció y se llevó Dvaraka. Los historiadores se burlaron. Mito, alegoría religiosa, hasta que el legendario arqueólogo indio S. R. Rao inició búsquedas subacuáticas en los años 80 y la encontró. Halló restos de murallas, baluartes, anclas de piedra, artefactos. La datación señaló alrededor de 1500 años antes de Cristo. Coincidía con la época de los relatos. El mundo científico quedó atónito. El Mahabharata no era solo una epopeya, también era crónica, pero no terminó ahí. En 2001, el Instituto Nacional de Oceanografía de la India efectuó un escaneo rutinario del Golfo de Kambat. A 40 metros de profundidad, el sonar dibujó una ciudad. No una ciudad cualquiera, una gigantesca traza urbana. Las anomalías marcaban calles rectilíneas, estructuras y muros que se extendían por unos 9 kilómetros. Bajaron una draga, sacaron fragmentos, cerámica, cuentas y un trozo de madera. Lo enviaron a datación por radiocarbono. La respuesta parecía imposible. Una antigüedad del orden de 9500 años, más antigua que Egipto y Sumer. Tan escandaloso fue el resultado que la ciencia oficial aún teme reconocerlo. Se insiste, es debatible, quizás sedimentos fluviales, pero las formas con ángulos rectos siguen en el fondo esperando. ¿Y si Dvaraka no fuera una única ciudad? ¿Y si fueran varias, construidas una sobre otra? ¿Y si la historia de Krishna fuera la última página de una civilización que se pierde en la noche de los tiempos? No todas las ciudades hundidas son remotas en el tiempo. Algunas rozan la contemporaneidad y nos dan la clave de las catástrofes instantáneas. Saltemos a Jamaica, año 1692, Port Royal, la ciudad más rica y más viciosa del planeta, capital de piratas, el lugar donde Henry Morgan dilapidó su oro, una ciudad erigida sobre arena en un banco inestable. El 7 de junio de 1692, a las 11:43, la tierra se estremeció, un potente terremoto. Pero no fue el temblor lo que la mató, sino lo que vino después. La licuefacción del suelo, el mismo fenómeno que destruiría Heracleion. El seísmo convirtió la arena aparentemente firme en un barro líquido. En apenas 2 minutos, 2/3 de la ciudad, con edificios, calles, almacenes repletos de tesoros y miles de personas, se deslizaron hacia el puerto. Fue la Pompeya del Nuevo Mundo, un apocalipsis instantáneo. Para la arqueología, una cápsula del tiempo. Hoy los buzos descienden y encuentran edificios aún en pie en el fondo. Hallan tabernas con botellas de ron aún en los estantes, y apareció aquel artefacto célebre, un reloj de bolsillo detenido en el mismo instante en que su dueño cayó al agua. Se paró a las 11:43. No es un mito, es el acta notarial de un desastre. Así mueren las ciudades. Viajemos ahora a Italia, a la bahía de Nápoles. Lo que yace aquí bajo el agua no es tragedia, es lujo. La ciudad de Baiae fue en Las Vegas del Imperio Romano, el lugar donde emperadores, senadores y magnates iban a entregarse a los placeres. César, Nerón, Augusto, todos tuvieron villas allí. Era una ciudad de hedonismo, de termas humeantes y arquitectura deslumbrante. Pero se construyó sobre el lugar más peligroso de la tierra, los Campos Flegreos. No es solo un volcán, es un supervolcán. Y la tierra aquí respira. Ese fenómeno se llama bradicismo. Por el movimiento del magma el terreno sube y baja de forma continua. Durante los últimos 2000 años, Baiae se fue hundiendo lentamente.
No se hundió, se sumergió. Hoy los buzos atraviesan las estancias de villas romanas, flotan por sus calles, contemplan mosaicos enteros, intactos, ven estatuas de mármol aún en su sitio, visitan templos de Venus y de Diana. No son ruinas dispersas, es una ciudad en suspenso, congelada en el tiempo, y nos permite entender cuánto de nuestra historia puede esconderse bajo apenas unos metros de agua a pocos pasos de la costa. Regresamos a Egipto, muy cerca de nuestro protagonista. Estamos en el puerto de Alejandría, la ciudad que creíamos el gran puerto y que también se hundió. El mismo terreno inestable, los mismos terremotos. En los años 90, el mismo hombre que después encontraría Heracleion, Frank Godio, comenzó a escanear la Rada Alejandrina y lo halló todo. Encontró el palacio de Cleopatra, la isla de Antírodos, donde se alzaba, yace por completo bajo el agua. Godio y su equipo se internaron en lo que fueron los aposentos privados de la última reina de Egipto. Hallaron sus estatuas, hallaron estatuas de su padre, representado como esfinge, hallaron imágenes de Isis y los restos del faro de Faros, una de las 7 maravillas del mundo, bloques de granito gigantes precipitados al mar durante un seísmo. Los hallazgos en Alejandría probaron que toda esa costa estaba maldita, una zona de catástrofe tectónica, una tormenta perfecta de terremotos, tsunamis y licuefacción. Alejandría sobrevivió, pero perdió su puerto. Su hermano mayor, Tonis Heracleion, desapareció por completo. Cruzamos al otro extremo del mundo, Japón, isla de Yonaguni. En 1986, el buzo local Kihachiro Aratake buscaba nuevos lugares para observar tiburones martillo y se topó con un monumento, una estructura gigantesca de unos 50 metros que parece artificial. No se parece a nada conocido. No es una ciudad, es un megalito. Vemos lo que parece una pirámide escalonada colosal. Terrazas perfectamente planas, ángulos de 90 grados. Los buzos han apodado a algunos volúmenes la tortuga y la cabeza. El debate no cesa desde hace décadas. La geología académica clama, es naturaleza, simple arenisca fracturada a lo largo de diaclasas. Incluso Robert Schoch, el geólogo que defendió la gran antigüedad de la esfinge, cree que es en su mayor parte natural, pero el profesor Masaaki Kimura, geólogo marino de la Universidad de Ryukyu, ha realizado centenares de inmersiones. Insiste, es obra humana. Hay demasiados ángulos rectos, demasiada simetría. La naturaleza no talla figuras tan perfectas. Cree haber visto marcas de herramienta en la piedra, relieves. Si Kimura tiene razón, aquel monumento quedó cubierto por el mar cuando subió el nivel oceánico al término de la última glaciación, lo que significa que fue construido antes, hace por lo menos 10.000 años. 10.000. Lo colocaría al nivel de Göbekli Tepe Idbaraka, una civilización anterior al diluvio, la de los mitos, la que pereció cuando los glaciares se fundieron y el océano subió alrededor de 100 metros. Contemplaríamos un rascacielos sumergido de un mundo desaparecido. A veces el océano no nos entrega ciudades sino tecnología. En 1900, buzos de esponja cerca de la isla griega de Antiquitera toparon con un pecio romano. Sacaron estatuas de mármol, ánforas y una pieza extraña de bronce, requemada y cubierta de incrustaciones. Quedó olvidada en un museo durante décadas hasta que un físico se interesó por ella en los años 50. Más tarde, en los 70, fue radiografiada. El mundo contuvo el aliento. No era un trozo de bronce, era un mecanismo, un artefacto complejo con docenas de engranajes, un ordenador analógico antiguo. 70 años de investigación han permitido entenderlo. Era una calculadora astronómica. Podía prever eclipses solares y lunares. Seguía los movimientos del Sol, la Luna y los planetas conocidos. Tenía en cuenta las sutilezas del movimiento lunar. Estaba calibrado con el calendario olímpico. Su complejidad es sin parangón. No reaparecería algo comparable hasta muchos siglos después, con los primeros relojes astronómicos medievales. Hace más de 2000 años, mientras el mundo clásico levantaba sus monumentos, alguien en Grecia construía computadoras. Esto lo demuestra. Infravaloramos a los antiguos. Ignoramos qué otra tecnología duerme en el fondo de ciudades hundidas a las que todavía llamamos primitivas. Y ahora sí,
Volvemos a Egipto, a la bahía de Abu Qir. Ya entendemos que no buscamos ruinas aisladas, sino historia perdida, mitos que se vuelven verdad y tal vez tecnologías olvidadas. Regresamos con Frank Godio y su equipo. Tras años de exploración a ciegas con magnetómetros en 2 ejes, apareció la señal perfecta. No una anomalía cualquiera, sino un plano. En la pantalla, el magnetómetro dibujó el contorno de los muros de un edificio entero, a unos 6 kilómetros de la costa y a una profundidad de unos 10 metros. Godio envió a los buzos. Descendieron en agua oscura y fría. No vieron nada. Llegaron al fondo. Limo compacto. Navegaron con instrumentos hacia el punto cero y empezaron a excavar. Removieron el fango con las manos, usaron bombas de agua para aspirar la suciedad y, a través de la nube turbia, algo los miró. Primero un ojo, luego los labios, después una mejilla de pulida perfección. Desde la oscuridad de una tumba de 2000 años, los observaba un rostro gigantesco de piedra. Era una cabeza colosal de granito rojo. La limpiaron. Quedaron atónitos. Estaba perfecta. La capa de limo, como un sarcófago, la había protegido de la sal y de la erosión. No era solo una cabeza, era una estatua. Excavan alrededor. Aparece el cuerpo. Era una figura de unos 5 metros. La imagen del dios Hapi, señor del Nilo y de la abundancia. Sostenía en las manos una bandeja con ofrendas. Ironías del destino. El dios de la vida, hallado en la ciudad de los muertos. No habían encontrado un objeto. Habían encontrado un lugar. Habían encontrado Heracleion. Lo que siguió fue como un sueño. No era un descubrimiento, era una resurrección. El equipo de Godio comprendió que no habían sacado a la luz una sola estatua. Lo habían encontrado todo, la ciudad entera. Cada nueva anomalía en el mapa del magnetómetro resultaba ser un prodigio. Empezaron a retirar el limo capa a capa y la ciudad emergió. ¿Qué salió? El templo. El gran templo de Amon-Yereb. Sus muros seguían en pie pero volcados hacia afuera como fichas de dominó. Eso sugería un golpe dirigido, un empujón devastador. En el interior hallaron el naos, el santuario central, tallado en un solo bloque de granito rosado. Sus paredes estaban cubiertas de jeroglíficos que describían los mismos rituales mencionados por Heródoto. Fue la primera confirmación. Heródoto no había mentido. Aparecieron más colosos. Un faraón de 5 metros en granito negro. Su esposa, la reina, igualmente de 5 metros, custodiaron la entrada del templo como guardianes eternos hasta que la ciudad se desplomó en el mar. Surgieron centenares, miles de monedas de oro, no solo egipcias, griegas, de todo el Mediterráneo. Aquello probaba su carácter internacional. Salieron joyas finísimas de oro, pendientes, amuletos, objetos personales de habitantes que lo abandonaron todo cuando la ciudad empezó a hundirse. Aparecieron centenares de pequeños pesos de plomo, las pesas oficiales del templo, con las que se tasaban mercancías y se recaudaban impuestos. Faltaba la prueba definitiva, el pasaporte de la ciudad, y la hallaron. Una estela de unos 2 metros, un monolito de granito negro cubierto de jeroglíficos. La erigió el faraón Nectanebo I alrededor del año 380 a.C. Era un decreto oficial. En él el faraón ordenaba cobrar un 10% sobre todas las mercancías griegas que pasaran por ese puerto. Ese impuesto debía entregarse al templo de Amon-Yereb, el mismo en el que estaban. Pero lo crucial llegó al final. El decreto especificaba el nombre de la ciudad en la versión egipcia del texto, Tonis, y en la versión griega, Heracleion. Era su piedra de roseta particular. Probaba que Tonis y Heracleion no eran 2 lugares distintos, sino la misma ciudad. Los egipcios la llamaban Tonis, los griegos Heracleion. Resuelto el enigma de los 2 nombres, el hallazgo más asombroso los esperaba en el antiguo cauce del Nilo que atravesaba la urbe. El canal, antaño colmado de barcos, se había convertido en un cementerio. Los magnetómetros marcaron decenas de anomalías alineadas en el fondo. Empezaron a excavar y aparecieron barcos. No 1, no 2, 73. 73 naves antiguas apiladas unas sobre otras, impecablemente conservadas en el limo sin oxígeno. Es el mayor cementerio de barcos antiguos jamás hallado. Estaban en perfecto estado. Mástiles, timones, cargamentos en las bodegas, una cápsula del tiempo. Pero al estudiar su arquitectura,
Los investigadores se paralizaron. Estaban construidos de forma distinta a la de otros barcos de su época. Eran extraños. Entonces, alguien recordó a Heródoto, el supuesto fabulador. En su historia, hizo una digresión y describió con detalle los barcos de carga egipcios que vio en Tanis. Los llamó baris. Escribió: se construyen con acacia, se cortan las tablillas y se encajan como ladrillos, se sujetan por dentro con espigas largas y fuertes, llevan un solo timón que atraviesa la quilla. Durante siglos los historiadores navales se rieron. Así no se construyen barcos. No comprendió nada, se lo inventó. Sin embargo, Godio recuperó la nave 17 y su equipo la analizó. Era un baris exactamente con aquel aparejo de ladrillo, con espigas largas, con un timón que atravesaba la quilla. Todo lo descrito por Heródoto resultó cierto hasta el último detalle técnico. Por eso este descubrimiento lo cuestiona todo. Refutación primera: nuestras fuentes no son mitos. Durante décadas tratamos con condescendencia a los cronistas antiguos como Heródoto. Exageraban, adornaban, fabulaban. Los hallazgos en Tonis Heracleion demuestran que Heródoto no era un cuentista, sino un reportero. Registró lo que vio con una precisión pasmosa. Esto nos obliga a releer todos los textos antiguos, todo lo que desestimamos como leyenda. ¿Y si Platón, cuando escribió sobre la Atlántida, también fue preciso? ¿Y si otras ciudades perdidas no son leyendas, sino puntos aún no marcados en el mapa de Godio? Refutación segunda: el mapa del mundo antiguo está mal. Creíamos que Egipto estuvo cerrado hasta la llegada de Alejandro, que Alejandría abrió Egipto al mundo. Es falso. Tonis Heracleion prueba que Egipto fue un centro global de poder y comercio siglos antes de Alejandro. Era la Nueva York o el Londres de su tiempo. Toda la historia económica y política del Mediterráneo del primer siglo antes de Cristo pide reescribirse con esa ciudad en el centro. Alejandría no creó esa ruta, la heredó de otra ya existente. Refutación tercera: el fin del mundo fue real. ¿Cómo pudo desvanecerse una ciudad tan grande? No fue un proceso lento ni una subida gradual del agua. La ciudad murió de golpe. El estudio geológico del lecho marino realizado por el equipo de Godio reveló la verdad terrible. La urbe estaba construida sobre depósitos aluviales inestables, sobre el sedimento blando del delta fluvial. Hacia finales del segundo siglo antes de Cristo, según los investigadores, se combinaron varias catástrofes: una crecida poderosa del Nilo, un terremoto y la licuefacción del suelo. Así como en Port Royal, el temblor convirtió el terreno sólido en barro líquido, y toda la ciudad, templos, estatuas, casas, barcos en el puerto, se hundió en ese barro como una piedra en el agua. En cuestión de minutos, fue la Pompeya de la antigüedad un apocalipsis instantáneo que selló la ciudad en un estado de conservación extraordinario. No fue solo una tragedia, fue un regalo para la arqueología. Godio y su equipo siguen trabajando allí hoy. Los hallazgos de 2023, esas cestas de fruta, nuevos objetos griegos y nuevas partes del complejo templario, prueban que la historia no ha terminado. Se está escribiendo ahora mismo, y sin embargo hay un pensamiento inquietante. Tras 20 años de labor continua, estiman haber excavado menos de un 5% de la ciudad. 73 barcos, estatuas colosales, tesoros de oro, una estela que cambió la historia. Eso representa un 5%. ¿Qué demonios aguarda en el otro 95%? ¿Qué otros templos? ¿Qué palacios? ¿Qué bibliotecas selladas que podrían guardar textos que ni siquiera imaginamos? ¿Qué otras naves míticas? Miramos el océano y pensamos que solo guarda secretos de la naturaleza, pero es un museo que atesora civilizaciones enteras que creímos propias de los cuentos. Tonis Heracleion nos ha enseñado algo simple y poderoso. Si puedes leerlo en un texto antiguo, existe la posibilidad de que un día puedas tocarlo. La pregunta ya no es si hubo otras ciudades perdidas, sino dónde están y cuándo las encontraremos.